¿Quién no recuerda a su abuela resolviendo la comida con lo que había en la cocina? En México de la escasez nacieron tacos que hoy son símbolo de ingenio y sabor. En este recorrido vamos a revivir los 15 tacos más humildes que alimentaron generaciones enteras. Quédate hasta el final, porque ahí te contaré un taco muy especial que pocos recuerdan y que fue un salvavidas en tiempos difíciles. Taco de sardina. En los años difíciles, la sardina enlatada se convirtió en salvación para muchas familias mexicanas. Su precio bajo y la facilidad para encontrarla la hicieron indispensable cuando la carne estaba fuera del alcance. Bastaba abrir la lata para que en la mesa apareciera la promesa de un guiso que rendía para todos. Las abuelas sabían darle vida con jitomate, cebolla y chile, creando en minutos un relleno que pronto se envolvía en tortillas calientes. El olor fuerte de la sardina se suavizaba en el sofrito y lo que al principio parecía humilde, terminaba convertido en un guiso jugoso y perfumado. En el taco, un chorro de limón fresco o una cucharada de salsa verde le daban un carácter vibrante. Era comida rápida y contundente, perfecta para guardar en loncheras o para llevar al campo sin temor a que se echara a perder. El taco de sardina representó para muchos un signo de abundancia dentro de la escasez. No hacía falta refrigeración ni largas horas de preparación, y con una sola lata se podían alimentar varios. En barrios populares se compartía entre vecinos y en las cocinas escolares aparecía como solución práctica para que los niños no pasaran hambre. Cada mordida era un contraste de sabores intensos. La salinidad del pescado se equilibraba con la acidez del jitomate y el picor del chile, mientras la tortilla absorbía los jugos y se impregnaba de un aroma profundo. Para algunos era un gusto adquirido, para otros un recuerdo imborrable de tiempos en los que la creatividad hacía milagros con lo que había. Hoy, pensar en un taco de sardina es volver a esa cocina ingeniosa que nunca dejó que la pobreza apagara el sabor. Una simple lata, abierta en el momento justo, se transformaba en un alimento digno que mantuvo de pie a generaciones. Taco de tortillas duras. En muchas casas pobres nada se desperdiciaba. Las tortillas que quedaban del día anterior se guardaban envueltas en un paño y al amanecer ya estaban secas, duras y quebradizas. Lo que en otro contexto habría terminado en la basura, en los hogares mexicanos se convertía en la base de un nuevo plato. Las abuelas sabían darles otra vida. Las cortaban en tiras o en cuartos, las freían con un poco de manteca o aceite y después las sumergían en salsa de jitomate, de chile guajillo o de lo que hubiera a mano. La magia estaba en el contraste. Por dentro, la tortilla absorbía la salsa y quedaba suave, casi como recién hecha. Por fuera, conservaba un crujido leve que recordaba su origen. Servidas en taco, esas tiras se transformaban en un bocado, rendidor, caliente y lleno de carácter. No hacía falta carne ni guarniciones porque el maíz recalentado concentraba un sabor tostado que la salsa resaltaba con fuerza. Este taco era típico de las noches, cuando la alacena estaba vacía y el cansancio impedía cocinar algo más elaborado. La cazuela con tortillas duras era el recurso para estirar la comida hasta el día siguiente. Para los niños tenía algo de truco mágico. Veían como la tortilla cansada del día anterior renacía en algo crujiente y sabroso. Era un recordatorio de que hasta lo que parecía inútil podía dar alegría en la mesa. En las comunidades campesinas también acompañaba las jornadas largas, porque podía prepararse en cantidad con muy poco gasto. Era comida de supervivencia, pero también de ingenio. Cada mordida contaba la historia de abuelas que no se rendían frente a la escasez y que, con creatividad, lograban que hasta el pan de cada día del mexicano, la tortilla, tuviera una segunda oportunidad. El taco de tortillas duras es memoria de resistencia. Enseña que en la pobreza también caben el sabor, la dignidad y la capacidad de reinventar lo más sencillo. Taco de ejote. En la temporada de lluvias, los ejotes abundaban en las milpas y en los tianguis. Eran baratos, frescos y fáciles de preparar.
lo que los convirtió en aliados de las familias que buscaban llenar la mesa con poco. El taco de ejote se hacía con un guiso sencillo que empezaba en la cazuela con jitomate y cebolla. Los ejotes se cortaban en trozos pequeños, se cocinaban hasta quedar tiernos y se sazonaban con un poco de sal. No hacía falta más para tener un relleno rendidor. En muchas casas se combinaban con huevo batido para dar mayor fuerza y así rendían todavía más. Las tortillas recién hechas recibían el guiso y quedaban impregnadas de un verde brillante que recordaba al campo. Comer un taco de ejote era morder la frescura vegetal con la calidez del maíz. Este taco no era plato de fiesta ni de domingo, pero sí era constante en los desayunos escolares y en los almuerzos de campesinos. En tiempos de carencia, los ejotes se conseguían casi regalados porque crecían en abundancia y porque muchos vecinos los compartían entre sí. El sabor era suave, con un punto dulzón que contrastaba con la acidez del jitomate. El recuerdo del taco de ejote está ligado a la solidaridad, a las bolsas de verduras que se repartían entre familias en los mercados de pueblo. Fue alimento humilde que enseñó a valorar lo simple y a reconocer que en lo más cotidiano también había sustento. Hoy, quienes lo recuerdan, evocan ese aroma casero y el color verde que alegraba la mesa, aun en los días más difíciles. Un taco que demostró que no se necesitaba carne para dar energía y mantener de pie a toda una familia. Taco de chícharo. En las cocinas humildes, los chícharos eran un recurso para rendir lo poco que había de carne o incluso para sustituirla. En los mercados se conseguían por puñitos, muchas veces regalados por el marchante cuando ya estaban algo pasados, y con eso se preparaba un guiso que terminaba dentro de las tortillas. El taco de chícharo era simple, nutritivo y alcanzaba para muchos. El guiso se iniciaba con jitomate, cebolla y un poco de ajo. Los chícharos se dejaban cocer lentamente hasta suavizarse y soltar su dulzor natural. Cuando había suerte se mezclaban con trozos de papa o zanahoria para hacer bulto, y si no, bastaban por sí mismos. La tortilla absorbía el jugo, y cada mordida combinaba el sabor terroso del maíz con la suavidad de la legumbre. Este taco se convirtió en símbolo de creatividad en tiempos de escasez. En barrios obreros alimentaba a familias enteras porque 1 kilo de chícharos rendía para varios días. En las escuelas rurales era lonchera habitual, envuelto en servilletas de tela que guardaban el calor. No tenía fama de festivo, pero sí de confiable. Era un alimento que daba energía sin exigir gasto. Quienes crecieron con él recuerdan el color verde vivo que destacaba en la cazuela y el olor dulce que impregnaba la casa. Era un bocado modesto, pero con un lugar fijo en la memoria de quienes supieron comer con lo que había a mano. El taco de chícharo demuestra cómo la cocina mexicana supo transformar hasta lo más pequeño en un plato digno, manteniendo la dignidad de la mesa incluso en los días más pobres. Taco de piloncillo. En muchas casas campesinas el piloncillo no solo endulzaba el café o el atole, también se convertía en un taco que calmaba el hambre cuando no había nada más en la alacena. Un trozo de este azúcar morena, dura y aromática, bastaba para llenar la tortilla y darle un carácter especial. Era el postre de los pobres y al mismo tiempo, un desayuno improvisado que daba energía para arrancar la jornada. El taco de piloncillo tenía un encanto particular porque unía lo dulce con lo terroso del maíz. Se rallaba con cuchillo o se cortaba en pedacitos y se dejaba caer sobre la tortilla recién hecha. El calor del comal hacía que el piloncillo se ablandara y se mezclara con la masa, creando un contraste entre lo crujiente y lo pegajoso. Algunos lo enriquecían con un chorrito de leche o con manteca cuando había, pero en su versión más humilde era solo azúcar y maíz. En los pueblos se preparaba para los niños antes de ir a la escuela, pues les daba fuerza y no requería gasto adicional. En las noches frías también servía como cena ligera, acompañada de un vaso de agua o de atole aguado. El aroma a caña cocida llenaba la cocina y recordaba los trapiches donde se elaboraban los conos de piloncillo. Este taco revela otra faceta de la pobreza mexicana, la de encontrar dulzura en medio de la austeridad.
No era plato festivo ni comida de abundancia, pero sí un gesto de ingenio y cariño. Quien lo prueba revive un México donde hasta el azúcar más rústica se convertía en un bocado capaz de reconfortar el ánimo y el cuerpo. Taco de frijol. En la Dausnatot, Memoria de México, no hay cocina humilde sin una olla de barro llena de frijoles. Negros, bayos, pintos o flor de junio, cada región tenía su favorito, pero todos compartían la misma función: sostener a la familia incluso en los días más duros. El frijol era el corazón de la casa pobre, un alimento que nunca faltaba aunque el dinero escaseara. La olla se ponía al fuego desde temprano, burbujeando lentamente sobre la lumbre, impregnando la ropa con humo y llenando el ambiente de un olor que daba tranquilidad. Ese aroma a frijol cocido era la promesa de que nadie se quedaría con hambre. Las abuelas conocían bien el ritual. Una vez cocidos, los frijoles se freían en manteca o en aceite. Se machacaban hasta quedar cremosos y brillantes, y soltaban esa capa aceitosa que aseguraba saciedad. Bastaba con una tortilla recién hecha y una cucharada generosa para armar un taco rendidor. No hacía falta nada más. Aún así, cuando había suerte, se acompañaban con un chile en vinagre, con una pizca de queso fresco o con salsa molida en molcajete que avivaba el paladar. El taco de frijol era un comodín diario. Servía en el desayuno antes de la escuela, en la merienda de media tarde o en la cena después de una jornada agotadora. Su sencillez lo volvía infinito. Podía repetirse todos los días sin cansar, porque cada tortilla y cada guiso de frijol tenía una variación mínima que lo hacía único. En los campos y en las ciudades, los niños lo devoraban con las manos, doblando la tortilla como si fuera un juego. Los adultos lo comían con calma, conscientes de que aquel bocado sencillo llevaba la fuerza de generaciones. La textura suave del frijol, la elasticidad de la tortilla caliente y el picor ocasional de un chile mordido al lado componían un conjunto perfecto. Hoy, el taco de frijol no es solo un recuerdo de pobreza. Es símbolo de hogar, de abundancia dentro de la escasez, de una cocina que nunca abandonó a los suyos. Cada mordida conecta con la raíz de la alimentación mexicana y recuerda que, aún en los tiempos más difíciles, siempre hubo algo que compartir. Taco de haba. En los pueblos del altiplano, las habas fueron durante siglos un refugio en tiempos de carencia. No eran tan apreciadas como el frijol, pero tenían la ventaja de ser más baratas y de rendir mucho. En los mercados se vendían en costales o en pequeños montones envueltos en periódico. Las familias pobres las compraban porque sabían que con unas cuantas tazas podían llenar la olla y tener comida para varios días. Las habas secas se dejaban en remojo durante la noche y al amanecer se cocinaban lentamente en cazuelas de barro sobre el fogón. El olor del epazote, cuando había, se mezclaba con el humo de la leña y quedaba impregnado en la ropa y en las paredes de adobe. A veces se servían enteras en caldo, a veces se machacaban con jitomate y chile, y en su versión más simple solo llevaban sal y un poco de manteca. El taco de haba no buscaba ser festivo, sino cumplidor. La textura ligeramente harinosa se unía con la suavidad de la tortilla recién hecha, y cada mordida llenaba de inmediato. Era alimento de campo, de jornaleros que lo llevaban envuelto en servilletas, de niños que lo comían en recreos escolares, de familias que lo repetían una y otra vez sin cansarse. Su origen se remonta a la época prehispánica, cuando las habas llegaron a México desde el Viejo Mundo y se adaptaron al clima del altiplano. Con el tiempo se hicieron parte de la milpa y de la mesa campesina. No tenían prestigio, pero eran fieles y seguras. Por eso el taco de haba se volvió símbolo de resistencia. Cada bocado contaba la historia de abuelas que lograban alimentar a muchos con lo mínimo y que enseñaban que la dignidad también se sirve en tortilla. Comerlo era recordar que la pobreza mexicana nunca fue sinónimo de rendición, sino de ingenio y de fuerza compartida. Si estás disfrutando este viaje por la memoria de estos tacos,
Suscríbete al canal y sigue descubriendo más historias como esta. Taco de arroz con plátano. En muchas cocinas humildes de México, el arroz sobrante nunca se desperdiciaba. Lo que quedaba del almuerzo se transformaba en cena, y pocas combinaciones fueron tan queridas como la de arroz con plátano macho frito. Era un recurso sencillo y barato que llenaba rápido y que gustaba tanto a niños como a adultos. El arroz rojo, cocinado con jitomate, ajo y cebolla, o el blanco con un toque de manteca, servía de base. Encima se colocaban rebanadas doradas de plátano macho, que soltaban un dulzor suave y un aroma acaramelado. En tortilla, el contraste era irresistible. Lo salado del arroz se mezclaba con lo dulce y crujiente del plátano, y cada mordida era abundante, rendidora y reconfortante. Este taco era frecuente en casas obreras y campesinas. Las abuelas lo preparaban de madrugada y lo envolvían en servilletas de tela para los hijos que iban a la escuela o al trabajo. Resistía bien el paso de las horas, porque el arroz se asentaba y el plátano mantenía la tortilla húmeda y flexible. Era un alimento de camino, práctico y nutritivo. Su origen está ligado a la llegada del plátano a México en tiempos coloniales, cuando se integró poco a poco a la dieta popular. En el campo se cultivaba en pequeños solares y se convertía en un lujo humilde que acompañaba a los guisos más sencillos. Cuando el dinero escaseaba, unas pocas piezas de plátano macho podían transformar un plato ordinario en un taco sabroso que parecía festivo. El taco de arroz con plátano es recordado por muchos como el sabor de las mañanas frías y de las loncheras humildes. Representa la creatividad de las familias que sabían convertir la escasez en abundancia y que descubrían que, con una tortilla, un puñado de arroz y un plátano, era posible alimentar a todos y mantener viva la esperanza de un día mejor. Taco de camote. En los pueblos campesinos de México, el camote fue durante generaciones un aliado contra el hambre. Más barato que la papa y más fácil de conservar, se hervía o se asaba directo en las brasas del fogón. Su carne anaranjada y dulce se convertía en un bocado que calmaba el estómago y daba energía para seguir trabajando. Las abuelas lo preparaban desde temprano. Ponían los camotes enteros en la olla de barro con agua y sal, o los enterraban en las cenizas del comal. El aroma terroso y dulce llenaba la cocina y anunciaba que había alimento, aunque no hubiera carne ni guisos elaborados. Bastaba pelar el camote caliente y deshacerlo con un tenedor para tener un relleno listo para la tortilla. En taco el camote era sencillo pero contundente. Su suavidad se unía con el maíz y creaba un sabor dulce salado que saciaba al instante. Algunos le agregaban un poco de sal, otros un chorrito de leche aguada o incluso azúcar cuando había. Lo más común era comerlo tal cual, directo del comal al taco, como cena ligera en noches frías o como desayuno de niños antes de salir a la escuela. El camote llegó a México desde tiempos prehispánicos y fue parte de la milpa junto con el maíz, el frijol y la calabaza. En épocas de carestía se convirtió en un recurso imprescindible porque se cultivaba fácil y rendía mucho. Fue comida de campesinos y de obreros, pero también un alimento de solidaridad, pues las familias solían compartirlo entre vecinos cuando había cosecha abundante. El taco de camote es hoy memoria de esas cocinas donde lo humilde se convertía en esperanza. Cada mordida evoca el fuego de la leña, el humo del comal y el ingenio de quienes supieron hacer del maíz y la raíz dulce un alimento digno y lleno de vida. Taco de tripa. Antes de convertirse en antojito de taquería, la tripa fue comida de los pobres. En los mercados se vendía barata porque muchos la consideraban un desecho del animal. Sin embargo, las familias humildes la sabían aprovechar. Con paciencia la limpiaban una y otra vez en agua y sal, hasta dejarla lista para cocinar. Era un trabajo laborioso, pero el resultado valía la pena porque de unas cuantas vísceras se sacaban tacos que alimentaban a todos. En las casas campesinas se hervía la tripa en ollas grandes con hierbas y ajo hasta que quedaba suave. Después se doraba en el comal o en la sartén con un poco de manteca.
El olor era intenso y el chisporroteo avisaba que pronto habría tortillas rellenas de un guiso abundante. Cuando el dinero escaseaba, se mezclaba con papas o con arroz para rendir más. El sabor de la tripa es único. Tiene un toque profundo, ligeramente amargo, que se equilibra con la tortilla caliente y con la salsa recién molida. En taco resulta crujiente por fuera y suave por dentro. Una textura que sorprendía a quienes lo probaban por primera vez. Era común acompañarlo con cebolla y cilantro o con un chile verde mordido al lado, costumbre sencilla que le daba frescura. Estos tacos se convirtieron en alimento de jornadas largas. Los vendedores ambulantes los ofrecían en papel de estraza y eran favoritos entre obreros y estudiantes porque llenaban mucho y costaban poco. Aunque con el tiempo la tripa se volvió un manjar buscado en las taquerías, en la memoria popular sigue siendo un símbolo de la pobreza que se transformó en sabor. El taco de tripa representa el ingenio para rescatar lo que otros desechaban. Es la muestra de que en la mesa mexicana, hasta lo más humilde podía convertirse en un plato memorable y en un recuerdo que aún hoy despierta antojo. Taco de sal. En los rincones más humildes de México, el taco de sal fue el símbolo de la supervivencia. No requería más que una tortilla recién salida del comal y un pellizco de sal fina. Con ese gesto mínimo se calmaba el hambre y se honraba el maíz que nunca faltaba en la mesa campesina. La tortilla se doblaba todavía humeante y la sal se dejaba caer en su interior como un tesoro. No había guiso ni acompañamiento, pero el simple calor del maíz llenaba el estómago y daba fuerza para enfrentar la jornada. Muchos niños lo desayunaban antes de salir a la escuela y los jornaleros lo llevaban envuelto en servilletas para resistir el trabajo bajo el sol. El taco de sal también fue alimento de transición. Era lo que se comía mientras se calentaba la olla de frijoles o mientras se esperaba que el guiso estuviera listo. Representaba el vínculo más directo entre el hombre y el maíz, sin adornos ni distracciones, solo el sabor del campo convertido en pan diario. En pueblos enteros fue recordado como la prueba de que no se necesitaba abundancia para vivir con dignidad. Una tortilla, un poco de sal y la voluntad de seguir bastaban para llenar de esperanza la cocina más pobre. Hoy, el taco de sal sigue vivo como recuerdo y como símbolo. Quien lo prueba sabe que en su sencillez se esconde la historia de un país que aprendió a transformar la escasez en alimento. Es el recordatorio de que la pobreza nunca derrotó al ingenio mexicano, porque hasta con lo mínimo, una tortilla y un pellizco de sal, siempre se pudo salir adelante. Taco de moronga. En los pueblos campesinos, la matanza del cerdo era un acontecimiento que reunía a la comunidad. Nada del animal se desperdiciaba. De la sangre se elaboraba la moronga, conocida también como morcilla, un embutido humilde que daba vida a incontables tortillas. Para las familias pobres era un tesoro, porque con muy poco se alimentaban muchas bocas. La sangre se recogía recién sacrificada y se mezclaba con cebolla, especias y hierbas frescas. Después se embutía en tripa y se cocía en agua hasta quedar firme. El resultado era un alimento económico, de sabor intenso y lleno de hierro, que servía para enfrentar las jornadas de trabajo en el campo. En taco, la moronga tenía un carácter inconfundible. Al freírse en la sartén, soltaba un aroma especiado y un chisporroteo que llenaba la cocina de expectación. Su textura suave contrastaba con la tortilla caliente y el acompañamiento más común era cebolla, cilantro y salsa verde. Era un bocado contundente que reconfortaba y daba energía. La moronga también se asociaba con la solidaridad. En las comunidades rurales, era costumbre compartir parte del cerdo con vecinos y compadres. Así, quienes no podían criar animales también probaban el sabor de la matanza. Comer tacos de moronga era recordar que la abundancia, aunque breve, podía llegar incluso a las casas más humildes. Con el paso del tiempo, la moronga fue perdiendo presencia en las mesas urbanas, pero en muchas regiones sigue viva como recuerdo de la cocina de aprovechamiento. Es símbolo de resistencia y de ingenio, de cómo los mexicanos aprendieron a transformar lo más modesto en alimento digno.
El taco de moronga sigue siendo memoria de fogones encendidos, de familias reunidas alrededor de la mesa y de la certeza de que hasta la sangre podía convertirse en sustento. Taco de pepita. Desde tiempos prehispánicos, las semillas de calabaza fueron un recurso valioso para la alimentación de los pueblos de México. No solo se usaban para el famoso pipián, también se molían de manera sencilla y se convertían en relleno humilde para la tortilla. En las casas pobres, la pepita era una alternativa cuando no había carne ni frijol, y su sabor intenso recordaba que hasta lo más pequeño podía sostener a una familia. Las semillas se tostaban ligeramente en el comal para intensificar su aroma. Después, se molían en metate hasta formar una pasta que podía mezclarse con chile seco o con un poco de sal y agua. Esa preparación, aunque modesta, era suficiente para rellenar una tortilla caliente y tener un taco nutritivo. Las abuelas sabían que las pepitas aportaban fuerza y por eso las reservaban para los días en que el dinero no alcanzaba. El sabor de la pepita en taco es profundo y terroso, con un toque aceitoso que impregna la tortilla. El chile añadía un punto de picor que equilibraba la grasa natural de la semilla. Era un bocado sencillo pero cargado de energía, ideal para los jornaleros que pasaban largas horas en el campo. En muchas comunidades se acompañaba con hierbas de la milpa o con salsas molcajeteadas que realzaban el sabor de la semilla. Los niños lo comían sin quejarse porque el gusto tostado recordaba a las botanas del hogar. Aunque carecía de la vistosidad de otros guisos, el taco de pepita era prueba de ingenio y de arraigo cultural. Hoy sigue presente en algunas cocinas tradicionales, pero sobre todo en la memoria de quienes crecieron con él. El taco de pepita recuerda que la pobreza no solo obligaba a sobrevivir, sino que también conservaba la herencia prehispánica que aún late en el maíz y en la semilla de calabaza. Taco de camote con miel de caña. En los pueblos cañeros de México, el camote encontró un aliado perfecto en la miel de caña. Mientras que en las ciudades era visto como postre de feria, en las comunidades rurales se convirtió en alimento de la pobreza. Camote, hervido o asado y uno chorrito de miel bastaban para dar a los niños energía y alegría en medio de la escasez. El camote se cocía lentamente en ollas de barro o se enterraba entre brasas hasta quedar suave y perfumado. Su dulzor natural se potenciaba con la miel oscura que salía de los trapiches donde se molía la caña. Esa miel, conocida también como melaza, era barata y se conseguía por litros en las haciendas o en los mercados de pueblo. Bastaba una cucharada sobre la tortilla rellena de camote para transformar un bocado sencillo en un lujo humilde. En taco el contraste era delicioso. La suavidad del camote se mezclaba con el sabor intenso y pegajoso de la miel y con el maíz caliente de la tortilla. Era un dulce campesino que calmaba el hambre y que acompañaba las meriendas después de las largas jornadas de trabajo. Para los niños era premio y sustento a la vez. Este taco habla de una economía de subsistencia donde nada se desperdiciaba. El camote provenía de la milpa y la miel era el resultado del ingenio de los cañeros. Juntos, creaban un alimento que alimentaba tanto el cuerpo como el ánimo. Aunque sencillo, estaba cargado de identidad y de memoria. Hoy pocos recuerdan el taco de camote con miel de caña, pero quienes lo probaron evocan la cocina impregnada de humo, el color oscuro de la melaza y el gesto de las abuelas que endulzaban lo poco para hacerlo inolvidable. Taco de manteca. En muchas casas rurales de México, cuando no había guiso ni carne, la solución era una tortilla untada con manteca de cerdo. Era el recurso más simple y al mismo tiempo el más fiel en la vida de la pobreza campesina. Bastaba un poco de grasa guardada en una cazuela de barro para transformar una tortilla recién hecha en un taco que calmaba el hambre. La manteca se conservaba por semanas y era parte esencial de la cocina popular. Se usaba para freír, para dar sabor a los frijoles y para preparar tamales, pero también se convertía en protagonista cuando el dinero escaseaba. Una tortilla caliente se untaba apenas con una capa brillante de manteca y se espolvoreaba con sal. Así nacía un taco que era humilde en apariencia, pero que para muchos representó la diferencia entre pasar hambre o seguir de pie.
En taco el sabor era intenso. La manteca impregnaba el maíz y dejaba un gusto ahumado, con recuerdos del fogón y de los chicharrones de donde había salido la grasa. Para los niños era un desayuno común antes de ir a la escuela y para los adultos, un bocado rápido en medio de las faenas. Aunque sencillo, saciaba y daba energía suficiente para continuar la jornada. El taco de manteca también tenía un valor simbólico. Recordaba el sacrificio del cerdo, animal que en el campo se aprovechaba entero. Nada se tiraba y la grasa era considerada un tesoro culinario. Así, cuando no había otra cosa, un poco de manteca aseguraba que hubiera alimento en la mesa. Hoy se le mira con nostalgia porque representa la inventiva de quienes hicieron mucho con lo mínimo. Cada mordida evoca la cocina rural donde una tortilla brillante de grasa podía ser sinónimo de resistencia y de esperanza. Si has llegado hasta aquí, te mereces la sorpresa que prometí al inicio. En muchas casas de México, cuando no había nada más en la alacena, se recurría a un recurso casi increíble. La abuela calentaba la tortilla en el comal y la sumergía en el jarro de café de olla o en un atole muy ligero hecho solo con agua y masa. Un bocado que daba calor al cuerpo antes de empezar el día de jornada. Ese era el taco de tortilla con café. ¿Alguna vez comiste uno de estos tacos en casa de tu abuela o en tu niñez? Cuéntanos en comentarios. Y suscríbete para seguir recordando juntos la memoria de la cocina mexicana.